Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Continúo por acá leyendo el libro y les quiero comentar que si bien es un libro muy fácil para entender y con un lenguaje muy llevadero, la primera parte sí tiene algunas explicaciones técnicas, que es lo que les he venido leyendo hasta ahora. Pero ya dentro de unas poquitas páginas comienza todo a simplificarse mucho más. Así que continuemos. Emoción. Las emociones se generan en el cerebro inferior y pertenecen a los dominios del subconsciente. En su conjunto, representan una especie de sistema operativo primitivo que nos permitía la supervivencia en el mundo salvaje, motivándonos a comer, procrear o protegernos ante agresiones. En realidad, las emociones no son más que una proyección de nuestras necesidades, entre paréntesis, sensaciones homeostáticas. La palabra emoción viene del latín emovere, lo que saca el cuerpo y te saca de donde estás. Emoción significa acción y efecto de mover o ser movido. Las emociones son precisamente esas sensaciones que nos mueven a hacer, ya sea amar, huir, comer, pelear, luchar, llorar. Son literalmente el motor de nuestras acciones. Nuestro cerebro está diseñado para responder con movimiento a la emoción. Y para eso, el sistema límbico necesita estar muy conectado con áreas motoras. Si ante una emoción no hay movimiento o acción, las emociones aumentan para forzarnos a movernos, hasta el punto de llegar a enfermarnos. En el pasado, teníamos que movernos para satisfacer nuestras emociones al comer, beber, escapar o pelear. Hay un sentido evolutivo en el miedo, la ira o la rabia, ya que todas eran gritos de tu cuerpo para que corrieras, pelearas o actuaras de cualquier otra forma. Esa es la razón de que el ejercicio sea una de las mejores herramientas para devolver la homeostasis a nuestro sistema nervioso, ya que otorga coherencia entre el estímulo y la respuesta. Como ves, nuestras emociones pueden guiarnos bien, aunque a veces nos hacen descarrilar, irrumpiendo en nuestra vida cual elefante en una cacharrería. Por ello, necesitan de un guía que las module y atempere, y ese guía es nuestra corteza o córtex prefrontal que veremos en el próximo capítulo. Cuando el hipotálamo se inflama. Ya hemos visto que la función del hipotálamo es medir los cambios en la homeostasis a través de información de nuestro medio interno y del exterior. Es el director de orquesta que percibe el frío, el calor, la luz del día y la oscuridad de la noche, el hambre, la sed o el peligro, entre muchísimas otras señales, y en función de todas estas sensaciones esenciales, crea emociones para responder ante ellas. Es el gran responsable de la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, pero como todo gran poder, este también tiene sus consecuencias. Dado que la vida es un continuo cambio, la monotonía eterna no es el estado más adecuado para nuestro cuerpo. Cuando vivimos desconectados de los estímulos propios de los seres vivos, en entornos antinaturales y contaminados, inmóviles en una continua normotermia, sin conocer el frío ni el calor, sobrealimentados por productos ultraprocesados de baja calidad ricos en azúcar, sal y aceites vegetales refinados, con niveles crónicos elevados de glucosa y grasa en sangre, con días oscuros y noches iluminadas que nos sumen en un baño de luz tenue desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestro organismo se aleja del contexto en el que sabe funcionar. Ante la continua amenaza de un peligro que nunca se manifiesta y que intentamos acallar a base de alcohol, tabaco, series, redes sociales y azúcar, esta vida moderna, monótona, estresante y aburrida,
se convierte en una bomba atómica para los sensores de nuestro hipotálamo. Como resultado, el hipotálamo llega a inflamarse hasta dar lugar a un proceso de neuroinflamación hipotalámica que nos conduce a un trastorno hipotalámico funcional. Trastorno hipotalámico funcional. Cuando el hipotálamo se inflama, dejamos de ser sensibles a las señales homeostáticas. Esto se traduce en que perdemos la sed, entre paréntesis, de agua, y solo nos apetecen bebidas como refrescos, zumos o cervezas, o en que aumenta el hambre y nos cuesta mucho saciarnos, por lo que tendemos a comer de más. Además, los antojos por alimentos dulces, salados y grasientos son cada vez mayores. También perdemos la capacidad de termorregular, por lo que nos volvemos más sensibles tanto al frío como al calor y vivimos somnolientos por el día, pero insomnes por la noche, lo que hace que estemos todo el día cansados. La inflamación del hipotálamo conlleva una alteración en la función de las áreas cerebrales con las que tiene una estrecha relación, como la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo. Nuestra capacidad de pensar con claridad y nuestra memoria se resienten a la vez que nuestro nivel de alarma y agitación se disparan. Como resultado, padecemos neblina mental, irritabilidad, dificultad para concentrarnos, lentitud en el pensamiento, falta de motivación, somnolencia, cansancio. Todos son síntomas de un hipotálamo inflamado. Por fortuna, contra la neuroinflamación, podemos recurrir a una serie de hábitos saludables que pondrán freno a esa activación simpática crónica que arruina la funcionalidad de nuestro nervio vago. Desde los ayunos cortos hasta los suplementos de magnesio, las grasas omega 3 o el té verde, pasando por el ejercicio, el sueño reparador, la inmersión en la naturaleza o algo aparentemente tan sencillo como reírnos de lo absurdo de la vida. Existen 1000 métodos para reencauzar tu hipotálamo. Todo lo que equilibra tu sistema nervioso autónomo disminuirá la neuroinflamación de tu hipotálamo y viceversa. Parte 3. El elefante y el jinete. La metáfora del jinete y el elefante o el caballo salvaje es tan antigua como la filosofía. Hace más de 2 milenios, Platón ya decía que en nuestra cabeza tenemos un auriga que debe montar un caballo desbocado, y en la actualidad, especialistas como el psicólogo social Jonathan Haidt emplean un símil parecido. En su libro La mente de los justos, Haidt escenifica la relación entre nuestro cerebro superior, consciente, e inferior, inconsciente, echando mano de esta metáfora milenaria que habla sobre el equilibrio entre la emoción y el raciocinio. En ella, el elefante representa nuestro sistema límbico. Es poderoso y ancestral, pero actúa propulsado por las emociones, lo que lo convierte en impulsivo e irracional. Dejarnos llevar en exclusiva por ese elefante implica que la mayoría de nuestras acciones se conviertan en reacciones automáticas de nuestro sistema nervioso en respuesta al entorno. En la práctica, esto supone, por ejemplo, que cuando nos cabreamos decimos algo que no queríamos decir. Por el contrario, el jinete, nuestra corteza prefrontal, es racional y más calmado. Esta corteza o córtex prefrontal actúa como el CEO de nuestro cerebro, el mayor regulador de la conducta. Nos hace capaces de retrasar gratificaciones, de planificar a largo plazo, de razonar con una lógica compleja, de reflexionar sobre nuestras emociones y nuestros pensamientos y de controlar nuestros impulsos. Este jinete piensa en las consecuencias de nuestros actos y es capaz de poner en contexto lo que nos ocurre,
pero requieren más tiempo y esfuerzo para actuar. En resumen, el elefante es el subconsciente que opera desde las sensaciones y emociones. Es impulsivo y reactivo. El jinete es el consciente que actúa desde los pensamientos y el razonamiento. Es racional y reflexivo. Trabajar en sintonía. El jinete atempera los impulsos y las emociones fuertes del elefante, mientras que el elefante contribuye con emociones, recuerdos e instintos viscerales a la toma de decisiones del jinete. No elegimos nuestras emociones, pero sí cómo las gestionamos y respondemos ante ellas. Ambas partes trabajan en sinergia para construir nuestra realidad y actuar según las necesidades del momento. En su conjunto, funcionan como un timonel de nuestra vida, virando el timón en función de las predicciones que hacen en base a la valoración de la información que recaban a través de la interocepción y la exterocepción. Toda esa información es modulada por nuestro sistema límbico, que recurre a las emociones y los recuerdos y pasada por el filtro de nuestras experiencias previas, donde entran los conocimientos acumulados, la percepción de apoyo social, la percepción de soledad, de amenaza socioeconómica, política, etc. También nuestra cosmovisión, cultura heredada y nuestras expectativas tienen su peso a la hora de valorar los datos recabados. Con esa información, nuestra corteza prefrontal decide un tipo de respuesta u otra, a no ser que hayamos reaccionado sin pensar en todo lo anterior y nos hayamos dejado llevar por el elefante de nuestras emociones. Ten por seguro que es más fácil reaccionar de forma exagerada ante un evento estresante si no hemos dormido bien, estamos inflamados, nuestro cerebro está poco oxigenado y malnutrido, si estamos enfadados, no llegamos a fin de mes o sentimos que estamos solos en un mundo hostil. En ese contexto explosivo, cualquier pequeña chispa puede hacernos estallar. El jinete, de arriba hacia abajo. Si nuestro jinete, actuaríamos solo en base a nuestros impulsos, reaccionando ante cualquier emoción o deseo. Esta área es capaz de generar un mecanismo conocido como arriba hacia abajo, top-down, que permite regular la respuesta del cuerpo mediante el pensamiento consciente. Sirve de freno para que no se dispare el sistema nervioso simpático cuando no toca y de impulso para que se despliegue la acción del nervio vago en todo su potencial. En otras palabras, hará que no se te lleven los demonios por pillar varios semáforos en rojo. Sin embargo, un jinete desorientado puede conducirnos al desastre. La corteza prefrontal también tiene su lado oscuro y puede llegar a convertirse en esa voz interna tan pelmazo, ese rum rum pesimista y derrotista que nos persigue a todas horas diciéndonos lo mal que va todo. Con sus pensamientos apocalípticos, pesimistas y derrotistas, puede mantener activado al simpático de manera continuada. Estos pensamientos tóxicos activan la respuesta al estrés de nuestro organismo a modo de leones imaginarios. No hace falta ver un peligro con tus propios ojos si tu cerebro es capaz de convencerte de que está delante de ti. En este sentido, los científicos Jonathan Cohen y Daniel Kaplan demostraron en un artículo publicado en la prestigiosa revista Cell en 2021 cómo los pensamientos pueden activar la respuesta inflamatoria de nuestro organismo, afectando de manera muy especial a nuestro intestino. El título del artículo no pudo ser más descriptivo. Los pensamientos inflamatorios pueden alterar tus entrañas. Para prevenir esta posibilidad,
podemos entrenar nuestra corteza prefrontal con meditación, terapia psicológica, coaching o libros de desarrollo personal. De esta forma, convertiremos esa voz interna que nos sabotea en una conversación con nuestro sabio interior que nos empodera. El elefante, de abajo hacia arriba. ¿Por qué a veces actuamos sin pensar? La respuesta está en la amígdala, la responsable de los actos heroicos y de los crímenes más atroces. Cuando estamos en una situación estresante, la amígdala accede a una vía directa de comunicación con la corteza prefrontal. Esto es lo que se denomina mecanismo de abajo hacia arriba, bottom up, que nos infunde miedo, desconfianza y agitación y provoca que actuemos sin pensar. Todas estas emociones son necesarias cuando nuestra vida está en peligro. Sí, pero el problema aparece cuando el estrés se cronifica. Entonces, se produce el secuestro amigdalino de la corteza, porque el cerebro de abajo toma el control del de arriba, generando en nuestra mente la percepción de que algo está mal. Nos sentimos revueltos y agitados continuamente, porque nuestro simpático se activa para protegernos de ese peligro desconocido que la amígdala le está susurrando directamente a nuestra corteza. Alterada por el estrés, esta es incapaz de pensar o razonar. El estrés crónico estimula una neuroplasticidad nada buena en nuestra amígdala que fortalece las conexiones que generan emociones negativas, hasta el punto de que la amígdala crece de tamaño. Cuando estamos ante un secuestro amigdalino, cuya máxima expresión bien podría ser una crisis de ansiedad, es imposible calmarnos desde la razón. En estos casos, para salir del bucle de nuestra mente, debemos entrar en nuestro cuerpo. ¿Cómo se logra esto? Prestando atención a la interocepción más que a la cognición y empleando técnicas somáticas que enseguida te explicaré. Otra manera de usar el mecanismo de abajo hacia arriba a nuestro favor es llevando nuestra amígdala a casa, al terreno de lo conocido, a reconectar con la luz del sol, los sonidos sanadores, la naturaleza, el aire fresco, el descanso o el agua. Hago una brevísima pausa para tomar agua. Los marcadores somáticos. El autor nos comparte una cita antes de iniciar. El cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Antonio Damasio, neurocientífico. El neurocientífico portugués Antonio Damasio acuñó el término marcadores somáticos para referirse a las señales del interior de nuestro organismo, interoceptivas, que, ya sea desde las vísceras, viscerosección, o desde el resto del cuerpo, propiosección y sinestesis, se expresan hacia el exterior. La postura de nuestro cuerpo, la tensión de nuestros músculos y la expresión de nuestra cara son reflejos de lo que pasa dentro de nuestro cerebro. A este fenómeno, Damasio lo denomina la mente corporizada. Dos áreas de la corteza cerebral son las encargadas de llevar a la conciencia la información no consciente. La corteza insular o ínsula y la corteza cingulada anterior o giro singular anterior forman la parte del cerebro consciente, cortical, donde se recibe y se procesa toda la información interna del hipotálamo y se expresa hacia el exterior. Estas dos estructuras son las encargadas de que podamos percibir las sensaciones homeostáticas que el hipotálamo genera en el cuerpo. Gracias a ellas, los marcadores somáticos emergen a la conciencia. Por ejemplo, cuando el hipotálamo se percata de que tenemos el estómago vacío y unos niveles de glucosa bajos en el organismo, estas dos sensaciones homeostáticas emergen en la conciencia generando un marcador somático que llamamos hambre.
Estas áreas son las responsables de la autoconciencia, del sentimiento de libertad, de la sensación de felicidad subjetiva y del bienestar. Pero también percibimos a través de ellos los marcadores somáticos del estrés y la sensación de dolor. Como vemos, la corteza singular y la corteza cingulada anterior representan el yin y el yang en estado puro. Marcadores somáticos agradables y desagradables. Como ya hemos visto, las sensaciones homeostáticas corporales inducidas por el hipotálamo son recogidas por el cerebro, que en su respuesta genera emociones que van acompañadas de una experiencia somática. Le damos a la emoción un lugar en nuestro cuerpo, que será el marcador somático, y un lugar en nuestro cerebro, que será el sentimiento. Las experiencias somáticas pueden ser tanto agradables como desagradables. La sensación de comodidad, la sensación corporal que tenemos cuando estamos felices, la sensación del cuerpo relajado tras un masaje, la sensación de acariciar algo suave como un cachorrito o un bebé dormido, o la sensación al percibir el aroma de las flores o el café recién hecho, son estados agradables de los que no se nos ocurre quejarnos. No obstante, también existen las experiencias somáticas desagradables, como los marcadores somáticos propios del estrés. Si alguna vez has padecido muestras inequívocas del estrés en nuestro cuerpo, como una actitud de tensión con los hombros elevados, la respiración agitada en el pecho, un pellizco en el estómago, el paso pesado, el ceño fruncido, la mandíbula apretada, los ojos entrecerrados o unas manos frías o sudorosas, sabrás que no son las sensaciones más placenteras que existen. Según Antonio Damasio, cuando estamos bajo el secuestro amigdalino, tanto la ínsula como la corteza cingulada anterior se centran únicamente en las señales negativas. Las experiencias somáticas positivas pasan de largo y en su lugar se aumentan las reacciones del miedo. Si no le damos salida, el estrés del día a día se queda grabado en nuestro cuerpo. Más aún si cargamos en nuestra mochila con experiencias traumáticas del pasado no resueltas. Puedes ver esto reflejado en la postura de alguien que camina como si llevara un peso insoportable que incluso le impide avanzar en la vida. Ser conscientes de lo inconsciente. Lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones es que ante una emoción se produce tal estallido de sentimientos cuya responsable es la amígdala, y de creencias y pensamientos desde el hipocampo, que la mezcla general de tal estruendo hace casi imposible escuchar a nuestro cuerpo. Como resultado, le damos más valor a lo que está en nuestra cabeza que a aquello que reside en el cuerpo. Sin embargo, antes de hacer consciente una emoción mediante pensamientos y sentimientos, debemos saber que ésta se manifiesta en forma de sensación corporal, mostrando marcadores somáticos. El cuerpo sabe aquello que ha percatado nuestro subconsciente y de lo que la mente consciente aún no se ha dado cuenta. Recordemos: pensamiento, hipocampo; sentimiento, amígdala; sensaciones, hipotálamo. Seguro que conoces a alguien que afirma sentirse bien o que piensa que está relajado, y sin embargo, su cuerpo no transmite el mensaje de que está muy pero muy estresado, ya sea porque tiene los hombros perennemente encogidos, el ceño fruncido, la mandíbula apretada, porque salta a la mínima o lleva tiempo durmiendo mal. Y, si no conoces a nadie, quizás esa persona seas tú. Como vemos, antes de hacer consciente la emoción, se manifiestan las sensaciones corporales. El encargado de hablar a través del cuerpo es el hipotálamo, y lo hace mediante la frecuencia cardíaca, la respiración, las contracciones musculares y la postura.
El hipotálamo traduce el lenguaje neuronal subconsciente al idioma del organismo y la ínsula y la corteza cingulada anterior no los comunica. Los marcadores somáticos son marcadores conscientes del subconsciente. Por nuestra falta de costumbre, nos resulta muy difícil describir las sensaciones que se derivan de una emoción. Si alguna vez lo has intentado, te habrás dado cuenta de que nos es casi misión imposible expresar cómo se siente nuestro cuerpo cuando estamos estresados, agobiados o preocupados. Es una verdadera pena, porque las sensaciones corporales podrían ser el ovillo que nos guiara por el laberinto de las emociones, antes de que el minotauro nos atrape de lleno. Ahora te invito a que hagas una sencilla práctica para escuchar a tu hipotálamo percibir tus marcadores somáticos. Lo primero que voy a pedirte es que revisites algún momento en el que te hayas sentido estresado y con esa sensación en el cuerpo trates de responder a estas preguntas. ¿Cómo notas la tensión en tu cuello y hombros? ¿Cómo sientes tu cara, tu frente y tu mandíbula? ¿Cómo es tu respiración? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Cómo notas la tensión en la columna lumbar? ¿Qué sensación en tu cuerpo percibes ante el estrés? Desarrollar una conciencia corporal es muy importante, ya que te permitirá estar conectado con las sensaciones de tu cuerpo y con ello adelantarte a las emociones negativas asociadas al estrés o darte cuenta de que el simpático está ganando la batalla, por más que quieras negarlo. Las sensaciones del cuerpo disparan las emociones que guían la toma de decisiones. El cuerpo percibe cosas antes de que nuestra mente consciente, lo que percibes como tú, se dé cuenta. Son como susurros a nuestro cerebro consciente de lo que se cuece en el subconsciente. El problema es que no escuchamos el cuerpo cuando nos susurra, solamente cuando nos grita. Paciente y tratamiento a la vez. El cuerpo no es solo la vía de diagnóstico de nuestra mente, sino que podemos usarlo también como el mejor de los tratamientos. Para salir de nuestra mente, debemos entrar en nuestro cuerpo. Por eso, las técnicas somáticas que nacen en el cuerpo son tan importantes para estimular nuestro nervio vago. Estas prácticas, basadas en el movimiento consciente y en la escucha activa de las sensaciones de nuestro cuerpo, regulan el sistema nervioso y deshacen las restricciones en el cuerpo y la mente. Acciones como mejorar la postura y pacificar nuestra cara nos llevan a un estado de paz, porque una postura relajada o un rostro calmado apacigua nuestro cerebro. Uno de los pilares de las técnicas somáticas es centrarnos en los marcadores somáticos positivos y no aversivos. La sensación de una mano gentil sobre nuestro pecho o de una respiración calmada lleva al sistema nervioso autónomo y al sistema límbico a un estado menos temeroso, además de mejorar la conexión del cerebro de abajo con el de arriba y viceversa. La corteza insular y la corteza cingulada anterior, la corteza insular y la corteza cingulada anterior recuerdan el dolor del cuerpo, pero también las sensaciones positivas. Así que aférrate a ellas y esfuérzate por estimularlas con sensaciones agradables, como un masaje o un abrazo. Te aseguro que estas áreas son capaces de inhibir la respuesta al estrés y estimular la función del nervio vago por un mecanismo de arriba hacia abajo. Mejorar la función de las cortezas insular y cingulada anterior es aumentar la sensación de felicidad y disminuir la de dolor. Al igual que las técnicas somáticas, los métodos tradicionales de movimiento meditativo que se enfocan en la conciencia del cuerpo, como el yoga, el tai chi, el qigong,
mejoran el funcionamiento y la conectividad insular y del córtex singular y aumentan la interocepción. También las técnicas de respiración, ya estén basadas en respiración lenta y consciente, como la hipoxia intermitente, resetean las cortezas insular y cingulada anterior. Por último, también son muy interesantes las técnicas de meditación basadas en corporizar las emociones agradables, es decir, en evocar en nuestro cuerpo los momentos de sentirnos seguros, poderosos, capaces, cómodos, felices u optimistas. Recordar instantes en los que nos hayamos sentido así, traer ese momento a la hora y recuperar esa sensación en nuestro cuerpo, ejerce un efecto muy beneficioso en nuestra ínsula y corteza cingulada anterior. Este método puede conducirnos a la regulación del sistema límbico y a una restauración del equilibrio del sistema nervioso autónomo, calmando al simpático y estimulando el nervio vago. ¿Qué entendemos por estrés? Quizás veas la respuesta de nuestro cuerpo al estrés como algo inútil, como algo que te sabotea y evita que seas feliz, o como la consecuencia lógica de la vida que llevas, una especie de condena perpetua que te ha tocado vivir. Hay quien piensa que el estrés siempre es su peor enemigo, pero créeme, el estrés no existe para joderte la vida, sino para salvártela. Si no fuera por él, no estarías leyendo este libro ahora. Y no me refiero a que tu principal motivo para leerlo es aprender a regular tus niveles de estrés. Piensa que somos el fruto de un largo proceso evolutivo en el que, durante decenas de miles de años, tuvimos que hacer frente a peligros que ponían en riesgo nuestra vida, como tribus enemigas, falta de agua y comida, depredadores, frío, calor, etc. Si tú y yo podemos estar aquí hoy, es porque nuestros ancestros aprendieron a preparar su cuerpo para responder ante ellos, y no habrían podido hacerlo sin el estrés. Todavía hoy, responder de forma efectiva al estrés puede salvarte la vida. Imagina que estás cruzando un paso de peatones y el coche que tenía que parar se despista y sigue de largo. Seguro que agradeces que tu sistema nervioso autónomo orqueste una respuesta rápida, automática y efectiva que te haga pegar un salto y librarte de ser atropellado, ¿verdad? Tu sistema nervioso autónomo puede hacer que el cuerpo pise el acelerador para rendir más ante una competición deportiva, a la hora de enfrentarte a un examen importante o cuando la fecha de entrega de un trabajo se aproxima, o cuando tienes que terminar de escribir un libro. Te hablo con conocimiento de causa. El problema aparece cuando los eventos estresantes se cronifican o se superponen tan seguido que el estado de activación de tu cuerpo se convierte en tu modus vivendi, poniendo en peligro tu salud, por ejemplo, costándote 2 cólicos nefríticos por esa entrega de un libro que se te alarga. El estrés prepara el cuerpo para responder de manera automática, rápida y potente ante un peligro que podría costarnos la vida, sin importar las consecuencias que tenga para nuestra salud a corto plazo. Lo único que importa en ese momento es sobrevivir. Es por ello que en fisiología, a la respuesta del cuerpo ante el estrés dominada por el sistema nervioso simpático se la denomina, como ya hemos visto, lucha o huida. Justo está pensada para eso, impulsarnos a pelear o correr. El estrés lo es todo y es a la vez nada. Lo que para unos puede ser un evento altamente estresante, como hablar en público, para otras personas es una experiencia de la que disfrutan. No es tanto lo que nos ocurre, sino cómo respondemos ante ello, si activamos la respuesta de supervivencia o de superación. La clave está en la percepción. Hace casi 2000 años, el filósofo griego Epicteto
ya nos advertía de que lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. Como decíamos, es tras la percepción de un estímulo como estresante cuando el cerebro te da la orden al hipotálamo para que ejecute la respuesta de lucha o huida. Una de las claves está, precisamente, en que percibimos como estresante y que no. Aquí te hablamos de atascos, retrasos, colas de espera, la subida de las hipotecas, conflictos en zonas lejanas del planeta, la situación socioeconómica mundial y así un larguísimo etcétera. En función de cómo nuestro cerebro procesa la información y el contexto, la misma respuesta corporal puede ser muy excitante o tremendamente desagradable. ¿No me crees? Seguro que te suena el término subidón de adrenalina, que se produce al subir a una montaña rusa o al atreverse a saltar en paracaídas. Tanto en un ataque de ansiedad como en un estado de euforia máxima, se nos saldrá el corazón del pecho. Hiperventilaremos y tendremos los nervios a flor de piel. Pero la sensación que proyecte nuestra mente ante ello será totalmente diferente. Puede que las sensaciones corporales sean parecidas, pero seguro que prefieres correr practicando el ejercicio que huyendo despavorido de un apocalipsis zombie. ¿No es cierto? Pero todo esto es tan importante que nuestro jinete nos guíe en la dirección correcta. Nuestros leones interiores, una visión evolutiva del estrés. Hago una pequeña pausa para tomar líquido. Ahora ya sabes que el estrés nos prepara para responder de manera rápida y potente ante un peligro que podría costarnos la vida. La respuesta al estrés opera bajo la ley universal de la acción y la reacción. Está diseñada para responder ante el león que nos sorprende desprevenidos en medio de la sabana. Nuestro sistema simpático evolucionó para activarse ante las amenazas ancestrales que ponían en riesgo nuestra vida. Peligros que solían ser muy intensos, pero con desenlaces rápidos. La activación puntual del simpático nos permitiría orquestar una respuesta en la que nuestro cerebro pensaba velozmente y nuestro cuerpo se movía intensamente, gastando una gran cantidad de energía para responder ante la amenaza con lucha, huida o búsqueda, según la naturaleza del peligro. Ahí, en su contexto, el estrés es una respuesta salvadora. El simpático se activará y una vez superado el peligro, el parasimpático tomará las riendas para ponerlo todo en su lugar. Una vez solucionada la amenaza, nuestro cuerpo nos premia con la activación del sistema nervioso parasimpático, responsable de la calma y el bienestar. ¿Reconoces esa sensación de relajación que notas después de hacer deporte? Es tu sistema parasimpático poniéndose manos a la obra. Además de calmarnos, es ahora cuando comienza la reparación de los posibles daños acontecidos mientras lidiábamos con la amenaza. El estrés es una respuesta universal y automática que se dispara de la misma forma ante cualquier evento que consideremos estresante. Y esto es un problema, porque los estresores de la vida moderna no son los de antaño. El entorno en el que vivimos en la actualidad ha cambiado de modo radical con respecto al de nuestros ancestros. Por suerte, es mucho más seguro. Ya no tenemos que salir corriendo o pelear por nuestra vida cada poco tiempo, ni pasar horas buscando alimentos bajo el frío o el calor extremos. Sin embargo, nuestro cerebro aún no se ha enterado de esto. Para él, el pago de la hipoteca representa una amenaza tan real como ser perseguido por un león.
Por inútil que sea, nuestro cerebro sigue activando al simpático ante las amenazas modernas, como los problemas en el trabajo, el tráfico, los conflictos familiares, las estrecheces económicas o las preocupaciones sobre la sociedad y la política. En la vida ancestral existía un predominio del parasimpático con ráfagas de activación simpática. En la vida moderna, vivimos bajo el yugo crónico del simpático, que no deja al parasimpático expresarse. Cuando algo en tu vida te debilita, es como estar encerrado en una habitación como un león. Tu sistema nervioso autónomo, como un guardián vigilante, entrará en acción para protegerte, agitando profundamente tu cuerpo desde dentro y activando áreas motoras que te preparen para actuar. Tu cerebro interpreta esa situación como una amenaza, por lo que operará desde el subconsciente, disparando una alarma en tu sistema nervioso. Ocurrirá lo mismo que si te estuvieras enfrentando a un león real, cuando en realidad te bates contra leones imaginarios, llámense hipotecas, discusiones de trabajo o pareja, atascos, etc. Tu organismo solo sabe que hay algo poniendo en riesgo tu vida, por lo que el simpático liberará adrenalina y cortisol suficientes como para inundar tu cuerpo. Como consecuencia, tu ritmo cardíaco se acelerará para bombear más sangre a tus arterias, por lo que tu tensión aumentará, respirarás más rápido, liberarás glucosa y grasa a la sangre para que tus músculos, que se habrán tensionado, no se queden sin energía, y enfocarás tu mente exclusivamente en el león, con el único fin de empujarte a encontrar una solución, una vía de escape para salvar tu vida. Por si fuera poco, todo tu cuerpo se inflamará como respuesta defensiva a un posible ataque de león. Esta respuesta es un maravilloso ejemplo de nuestro imperativo biológico de sobrevivir a cualquier coste, pero también de cómo elegimos ignorar a nuestros leones internos, buscando infinitas explicaciones, generando teorías complejas de por qué nos sentimos como nos sentimos, echando la culpa al gluten, a la fructosa o a la almohada, cuando en realidad tenemos la verdad que no queremos ver delante de nuestros ojos. Quizás todo lo que nos ocurre sea la proyección de una sombra que apaga nuestra luz. Estrés agudo frente a estrés crónico. Nuestro sistema simpático se diseñó para pasar de 0 a 100 en pocos segundos, no para estar en constante ralente. Estamos diseñados para responder ante el estrés físico agudo, característico de las amenazas evolutivas agudas e intensas, tomando decisiones con la cabeza y moviéndonos con el cuerpo. Estos desafíos, lejos de ser superficiales, son tremendamente beneficiosos, ya que sirven de poderosos estímulos de fortalecimiento de nuestro organismo. Una correcta respuesta al estrés implica acción, movimiento y solución. Por el contrario, si permaneces en la misma situación demasiado tiempo, parado mientras el león ruge en tu habitación, la respuesta natural al estrés continuará intensificándose hasta llegar a agotarte. Es así como vivimos hoy, habitando en exceso la mente y olvidando nuestro cuerpo. Las amenazas evolutivas se han transformado en amenazas modernas que son crónicas, menos intensas y de difícil solución. Ante ellas teorizamos, rumiamos, nos quejamos y protestamos, pero no actuamos. Vivimos sometidos a la continua influencia de un sistema simpático siempre activo a un nivel suficiente como para interferir en los procesos de relajación, reparación, recuperación y socialización del sistema parasimpático. Esto, mantenido en el tiempo, tiene consecuencias nefastas para nuestra salud. En este contexto, entra en escena un actor que hemos conocido antes, el cortisol, la hormona del estrés crónico.
Cuando nuestro cerebro percibe que el evento estresante va para rato, entre paréntesis, algo que hace miles de años podría ser una sequía duradera, por ejemplo, empieza a liberar en mayor cantidad cortisol a la sangre. No te confundas, el cortisol no es malo en sí, no es el malo de la película. Sin él no podríamos vivir, ya que desempeña un papel protagonista en la mayoría de los procesos fisiológicos que hacen que tu cuerpo funcione. Desde despertarte hasta liberar glucosa y triglicéridos a la sangre como combustible, pasando por la regulación del sistema inmunitario. Sin embargo, como todo en la vida, el problema llega con los excesos. Demasiado cortisol o su presencia continua resulta tóxico para nuestro organismo, porque esta hormona también desempeña un papel protagonista en la respuesta al estrés al activar el modo ahorro para no gastar más de lo necesario y poder hacer frente así a un estresor de difícil solución que se va a mantener en el tiempo. Este modo solo nos deja realizar las funciones estrictamente necesarias, apagando nuestro metabolismo para que ahorremos hasta la última caloría, almacenándolas con ansia en forma de grasa corporal. Mientras tanto, nos mantiene en un modo de continua activación, tensión e hipervigilancia. Uno de los efectos más devastadores del cortisol ocurre sobre nuestra memoria. Sabemos que ante un evento muy estresante, la liberación masiva de cortisol hace que al hipocampo, la región del cerebro encargada de la memoria, le resulte muy difícil fijar el recuerdo. De ahí que, por ejemplo, a las víctimas de un atraco les resulte muy difícil recordar el rostro del ladrón. Estas fallas de memoria que acontecen ante un evento estresante agudo cobran todavía más relevancia en el estrés crónico. El estrés crónico, o lo que es lo mismo, el cortisol crónico, liberándose en nuestro organismo como consecuencia de la vida moderna, erosiona la estructura del cerebro y lo vuelve más vulnerable y propenso a un envejecimiento precoz, especialmente de las zonas relacionadas con la memoria, hipocampo y el pensamiento racional, neuronas corticales. Además, aumenta la capacidad de la amígdala para recrearse en las emociones negativas y pasar por alto las positivas. La vida moderna hace que nuestra sangre sea una sopa continua de cortisol con aderezos puntuales de adrenalina, como cuando vamos en tensión desde que nos levantamos, cortisol, y nos encontramos con un atasco en la carretera, adrenalina. Cuando nos encontramos ante una situación de estrés que se prolonga en el tiempo, o cuando los eventos estresantes suceden tan seguidos que no nos dan tiempo a recuperarnos, el periodo de hiperactivación del sistema simpático también se prolonga. Como consecuencia, el nervio vago deja de emitir señales que conduzcan a la relajación y la dominancia del sistema nervioso simpático incrementa el nerviosismo y la agitación. Sin la activación del nervio vago, no hay regeneración de nuestro organismo. Lucha, huye o congélate. Como ya sabes, el sistema parasimpático se activa en situaciones de tranquilidad y relajación. Pero existe un parasimpático más primitivo, responsable de la respuesta de no respuesta ante un evento muy estresante, entre paréntesis traumático. Podemos quedarnos muy tensos, fruto de la activación simpática, pero también tan inmóviles como si estuviéramos congelados, lo que nos impide luchar o huir. Esta respuesta defensiva, heredada evolutivamente de los reptiles, induce al organismo a la inmovilidad tensa y se activa, según la teoría polivagal de Porges, el director del Brian Body Center y profesor de psiquiatría de la Universidad de Illinois, por una rama del nervio vago llamada dorsal. Según Porges, el vago tiene dos partes,
La parte antigua, no mielinizada, denominada vago dorsal, es responsable de la congelación y la parte nueva, mielinizada, denominada vago ventral, es responsable de la socialización. Así, bajo un estrés extremo e ineludible, cuando nos sentimos indefensos ante una situación que percibimos tan peligrosa que sobrepasa nuestros recursos para superarla, el sistema nervioso autónomo responde de forma paradójica, al manifestar una activación extrema simultánea de las ramas simpática y parasimpática primitiva. La congelación es la respuesta del cuerpo que con más frecuencia se da ante el trauma. Al igual que con el estrés, el término trauma se usa de diferentes maneras en diferentes contextos. En este caso, nos referimos al trauma como un evento que causa una desregulación a largo plazo en el sistema nervioso autónomo. El trauma ocurre tanto en la cabeza como en el cuerpo, y su definición depende más de la persona que lo sufre que del evento en sí. Un evento que es muy traumático para una persona puede no serlo para otra, ya que las personas difieren ampliamente en su capacidad para mejorar diversos tipos de situaciones, en su capacidad para manejar diversos tipos de situaciones desafiantes, debido a factores que van desde su condición genética hasta cómo se fraguó su infancia. Los traumas pueden producirse en cualquier etapa de la vida a través de experiencias como una ruptura sentimental, la sensación de abandono, un cambio de vida importante, la muerte de un ser querido, la infidelidad en una relación, la pérdida de un empleo o una experiencia de violencia, discriminación o racismo. La activación crónica de los sistemas simpático y parasimpático primitivo, el vago dorsal, se expresa con una elevada tensión nerviosa acompañada de la sensación de parálisis o congelación. Ante ella, ni reaccionamos ni actuamos. El trauma puede manifestarse como un cierre depresivo alternado con ansiedad o rabia extrema, que a menudo se observan en el trastorno de estrés postraumático. Consecuencias del estrés crónico para nuestra salud. Estamos perfectamente adaptados para tolerar el estrés físico agudo, pero para lo que nunca estaremos preparados será para lidiar con el estrés mental crónico. Nuestro cuerpo no sabe responder a un estrés que no habita en el terreno real, ni a un peligro que no puede ver, oír, oler o sentir en la piel. No sabe responder a un estrés al que no podemos hacer frente con nuestro cuerpo, del que no podemos huir ni enfrentarnos. Las amenazas de la vida moderna son de menor intensidad, pero de mayor duración, y generan una sobrecarga alostática de tal envergadura que mantiene el sistema nervioso simpático continuamente activado. A su vez, el sistema parasimpático, al no ser capaz de activarse, va perdiendo fuerza y estará cada vez más bajo. Con el tiempo tendremos más facilidad para estresarnos y mayor dificultad para relajarnos porque viviremos instalados en un estado de dominancia simpática. En este contexto de estrés moderno, es posible que sufras de fatiga crónica con la paradoja de que la glucosa y la grasa, combustibles para generar la energía que necesitas, colapsen tus arterias. Tus músculos del cuello, la espalda y la mandíbula estarán tan tensos y a la defensiva que llegarán a contracturarse esperando entrar en un combate que nunca llega. Tu sistema inmunitario se centrará en inflamar como defensa a una posible herida que nunca se producirá, mientras que se olvidará de defendernos contra los virus y los patógenos, generando un estado de inflamación crónica e inmunosupresión que nos hará más susceptibles a las enfermedades. Además, el estrés constante paraliza las funciones digestivas y genera digestiones pesadas,
intolerancias a determinados alimentos, sensación de hinchazón, acidez y un largo etcétera. También puede alterar el equilibrio hormonal, provocando cambios de humor, ansiedad, pérdida de la libido, problemas de concentración y alteraciones del sueño. A largo plazo, esta presión implacable puede incluso contribuir a problemas de salud más graves, como depresión, demencia, cáncer, enfermedades cardíacas, hipertensión y trastornos metabólicos como la dislipidemia y la diabetes. Los marcadores somáticos del estrés crónico. Un estado de dominancia simpática tiene una serie de marcadores somáticos propios que reflejan el exceso de cortisol que está asimilando tu cuerpo. Algunos de ellos son los siguientes: aumento de tensión muscular, sobre todo cervical, lumbar y mandibular. Temblores y sensación de debilidad. Manos frías o sudorosas. Malestar digestivo, sensación de ardor, malas digestiones, hinchazón, etc. Mareos, desmayos, niebla mental. Alteración de la tensión arterial y del pulso cardíaco. Hiperventilación y respiración superficial. Insomnio o problemas del sueño. Otros signos de que el estrés te está ganando la partida incluyen los siguientes: hiperreactividad a situaciones cotidianas, agotamiento y disminución de los niveles de energía, pensamientos rumiantes u obsesivos, hipersensibilidad a sonidos, luces y olores, irritabilidad, nerviosismos y cambios de humor, más infecciones o infecciones más persistentes, inflamación y dolor inexplicable en articulaciones, disminución de la libido, desequilibrio hormonal, ganancia de grasa visceral, edemas. Una epidemia moderna. Hoy día podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que el estrés es una epidemia moderna. En un momento u otro, a la mayoría de nosotros nos toca lidiar con sensaciones de estrés. Según los estudios, más de un 60% de la población adulta afirma sentirse estresada de manera cotidiana. Y yo últimamente tengo la impresión de que ese porcentaje se queda pequeño. La evidencia científica se acumula y muestra los efectos perniciosos del estrés crónico en nuestra vida, que nos impacta de manera similar al sedentarismo, a una mala dieta o a la falta de sueño. De hecho, según el Dr. Bruce Lipton, entre el 75 y el 90% de todas las visitas al médico están relacionadas con afecciones causadas por el estrés. Si queremos dejar vivir bajo la tiranía de la dominancia simpática, tenemos que rebajar la activación del simpático y estimular la acción del parasimpático. Debemos fortalecer a nuestro jinete y calmar al elefante. Y por eso los objetivos de este libro son dotarte de herramientas para que aportes claridad al jinete y calmes al animal desbocado. Ambas cosas las conseguiremos al aumentar los niveles en nuestro organismo de una maravillosa molécula llamada acetilcolina, que depende directamente de nuestro nervio vago. La actividad del nervio vago está relacionada con el estado emocional. Cuando estamos tranquilos interiormente, cuando tenemos sentimientos compasivos, se activa el nervio vago que nos procura tranquilidad. Cuando nos alcanza el estrés, el sistema simpático dispara una respuesta de nerviosismo que puede conducir a la ansiedad y a la depresión que termina por agotarnos. Mediante intervenciones adecuadas de estimulación del nervio vago, nuestro sistema nervioso autónomo puede regresar a un estado normalizado y completamente funcional
que nos permitirá navegar las turbulencias de la vida moderna. Esto lo conseguiremos tanto usando vías descendentes, entre paréntesis, actuando desde los pensamientos, como ascendentes, desde el cuerpo. Pero para poder actuar sobre algo, primero tenemos que conocerlo en profundidad. Y eso es justo lo que vamos a comenzar a hacer ahora. Bueno, hasta acá les dejo por hoy y en el siguiente audio les voy a continuar leyendo la segunda parte que se llama No todo el que vaga está perdido. Les mando un abrazo grande, grande, grande. Me voy a salir un poquito porque hay un sol que está precioso, así que me voy a disfrutar de la naturaleza. Y bueno, ojalá que ustedes tengan la oportunidad de poder hacer lo mismo, aunque sea un ratito. Un abrazo muy, pero muy grande para todos.